los invitados ya del día de hoy, don Emilio Brus, doña Marta Blanco y don Juan José Echeverría. Buenas tardes, don Juan José, ¿cómo le va? Podemos hablarlo porque yo estuve ahí. Yo estuve ahí. Fernanda está ahí tomándose un cafecito para... Sí, para pasar. Para pasar ese trago amargo. No sabía que ibas ahora con el team. Ahora en la Nación. Un común amigo que me invitó, que es directivo, Juan José, ya no pude decir, José Cabezas. Ah, sí, claro, por supuesto. Ah, sí, fuerte palco ayer, claro, viendo la goleada. Sí. Hoy, en últimas noticias de la Nación, hace un rato, me metí y decía, huracán Florence llega a Estados Unidos con ¿cómo se llama? Categoría 4. Pero como es Florence, es Florense, sí, ¿verdad? Y huracán, y los serellanos también dicen huracán. Entonces yo tuiteé y dije, gracias a Dios, el huracán Florense perdió 6-1 ayer para que no llegara muy fuerte. Bueno, muy bien, el chascarrillo deportivo. Don Emilio, ¿qué tal su viaje por muy bien, doña la Gran Bretaña? Andaba en Escocia. En Escocia y en Inglaterra y en Cornualles, en las 3 regiones, pero sobre todo en Escocia. Muy hermoso y muy significativo, muy emotivo el viaje, ya que hasta tuvimos oportunidad de visitar la vieja ciudad de donde mi familia emigró a América y caminar por las calles donde vivieron ellos y visitar las regiones. En fin, para quienes nos gusta eso, visitamos campiña, visitamos bosques y lagos, montañas y ríos. Muy agradable. Muchas gracias por preguntar. Bienvenido de nuevo aquí a Confrontación Democrática. Y doña Marta, ¿qué tal? ¿Cómo le va a usted? De ese viaje tan lindo que estuvo compartiendo con todos nosotros. Macho, doña Iris, un gusto verlos de nuevo. Doña Marta es sapricista. Yo no soy de nada, yo voy con nada más con el equipo de Costa Rica, no me gusta estar viendo las mejengas locales. En el mundial las veo todas, pero no, yo no me meto en esos pleitos, ahí se los dejo a ustedes. Anoche hice una convocatoria a todas las personas que son amigas mías de Facebook para que cantáramos que llueva, la Virgen de la Cueva. Ya comenzó. Se me está haciendo ya. Ya comenzó, se te está haciendo. Para medir el grado de compromiso. Exactamente. Sí, esa canción era muy linda, ¿verdad? Oiga la radio Ahí está. ¿Quién sabe si la gente podrá escuchar los truenos, ¿verdad? Como dicen, están acomodando en el cielo. Bueno, hoy amanecimos con el cumplimiento de la promesa de algunos de los sindicatos del país. Creo que son 13 de los sindicatos del sector público que han ido a huelga. No sé, las primeras impresiones de ustedes sobre este tema, don Emilio. La primera impresión es que la huelga es un derecho garantizado por nuestra Constitución política y las leyes, y las mismas, si son en los servicios públicos, están obligadas a seguir lo que el Código Procesal Laboral recientemente puesto en funcionamiento prescribe. Mi impresión es que los sindicatos, prescindiendo de los trámites legales, fueron a la huelga sin más, lo que va a facilitarle al gobierno de don Carlos Alvarado la declaratoria de ilegalidad. Me parece que el gobierno de don Carlos ha manejado las cosas bien, con prudencia, y manejaron muy bien la intervención de los puntos neurálgicos, aeropuertos, estaciones de bombeo, ferrocarriles, para no paralizar el país. Creo que la huelga esta es en lo fundamental un pulso de poder entre quienes tienen una concepción y quienes tienen otra de lo que debe ser la reforma fiscal. Pareciera que... ¿A usted le parece que el tema es la reforma fiscal o es la excusa? Es que la reforma fiscal, doña Iris, no es solamente poner más impuestos,
Si eso fuera, estaríamos hablando del paquetazo. Es que en ese proyecto hay un montón de cosas que vienen y se establecen como ley, entre ellas prestaciones de 8 años como tope, los pluses se regulan, se regula que ya no pueden administrativamente manejarse los pluses, sino que quedan fijados, se bajan de 4 o 5% al 1,5 o 1,92. O sea, hay un montón de elementos estructurales, porque nosotros no podemos pretender simplemente poner impuestos para que todas las cosas sigan iguales. Y la concepción de la reforma del Estado, por un lado, para eliminar y controlar los disparadores del gasto, las pensiones de Hacienda, que la gente se sienten molestas, ya están reguladas. Y los pluses están regulados en el proceso. Y los intereses de la deuda externa, claro, si pedimos prestado mucho, debemos mucho, y si debemos mucho y los intereses en el mercado internacional varían, pues va a subir mucho el costo de haber pedido prestado para pagar gastos corrientes en periodos anteriores. Creo que no es una solución perfecta. Y muchas personas habrían preferido que fuera mucho más rigurosa. Don Rodolfo Pizar Rocafort, el señor ministro de la presidencia, cuando era candidato del CUS y antes de firmar la alianza que firmó con don Carlos Alvarado, señalaba que él no estaba de acuerdo con medidas heroicas, sino con medidas paulatinas. Todo lo cual me indica que este inicio tan debatido no es sino el inicio de esas medidas paulatinas, que luego vendrán otros proyectos y otras disposiciones para ir justamente administrando mejor el gasto y los compromisos de gasto de los poderes del Estado. Y concluyo mis palabras señalando que esta discusión no se ha terminado. Este no es ni siquiera el principio del fin. Tal vez, como decía Churchill, es el final del principio, porque las instituciones autónomas, que son más de 300, no ven aprobados sus presupuestos por la Asamblea Legislativa. Es su junta directiva y nada más la Contraloría verifica si están conforme a derecho. Pero las obligaciones que ellas contraen son obligaciones de Estado. ¿Cómo es eso? Sí, pues uno de los bancos del Estado patalea, como el Banco de Crédito Agrícola pataleó ahora en el gobierno de don Luis Guillermo, y el Estado es garante. Entonces, pero, a ver, no fue en el gobierno de don Luis Guillermo. Sí, o sea, en ese periodo es cuando deciden que hay que cerrarlo. Pero sí, igual que en el gobierno... Pero los problemas del Banco Crédito Agrícola venían de mucho tiempo atrás. Son problemas viejos que no se tomaron. En el Banco Anglo igual, se cerró con José María Figueres, pero los problemas venían de atrás. Si las cosas no son de una naturaleza espontánea, se van deteriorando en el tiempo. Pero el banco se cerró como banco comercial en el gobierno de don Luis Guillermo, como el Anglo se cerró en el gobierno de don José María. Bueno, ¿y quién tuvo que hacerle frente sino la Tesorería Nacional y el Ministerio de Hacienda a las pérdidas de ambos bancos? ¿Y qué pasaría si la represa de el Reventazón se cuartea y hay que hacerla nueva o hacer reparaciones onerosísimas? ¿Y quién responde por el ICI si no es el Estado con sus impuestos? Eso no, porque ahí todos tienen seguros. Bueno, doña Iris, que no es lo que pasa con la banca, o por lo menos con Bancrédito. Lo que señalo es el principio de que hay un montón de extremos y cabos muy sueltos porque las autonomías dependen de las garantías del Estado y el Estado les da sus garantías y ellas tienen autonomía funcional y administrativa y política. Y ahí va a venir otra gran discusión nacional. La Caja, el ICI, tienen presupuestos fantásticamente grandes. El Banco Nacional, espectacularmente grande. ¿Y a quién los controla? Entonces, el problema fiscal y el problema de la reforma del Estado es algo que no ha hecho más que empezar.
Y claro, los sindicatos se oponen, que tienen todo el derecho de oponerse y de hacer ver sus opiniones conforme a la ley. Lo que no tienen derecho es a coartar la libertad De las otras personas, de Así los que es. no estamos en la huelga. Ese es el problema principal, que hoy había personas que estaban interrumpiendo el tránsito del tren, que escuché al presidente que al mediodía hizo una rueda de prensa donde decía que esas personas que ese caso ya se estaba judicializando. No sé qué significará eso, si será que a las personas se les arrestó o se les va a denunciar por interrumpir el tránsito de un medio de transporte público, porque no es ni siquiera de alguien privado, es de un medio de transporte público, del tren. Pero concuerdo con usted, don Emilio, de que siento que el mensaje que dio el señor presidente ayer sonaba firme, no estaba llamando a la pelea, sino a la conciliación, pero lo que pasa es que se necesitan dos para poder sentarse a negociar. Hoy estuve escuchando también en las noticias en la mañana, donde entrevistaban a varias personas que estaban en la huelga, y era muy interesante porque la gran mayoría realmente no saben qué están haciendo ahí. No saben por qué están peleando, sencillamente son borregos que les llaman a que vayan y van. Y entonces cuando le preguntaban, ¿y ustedes por qué están aquí? Porque queremos negociar. Son personas solidarias con don Albino Y con decían, los otros 12 o 13 dirigentes. Decían, queremos que sentarnos a negociar. Él dice, pero ya los invitaron a negociar. Y entonces dice, no, porque nos sentamos y no llegamos a nada. O sea, su conceptualización de qué es negociar es cuando me dan lo que yo quiero. Entonces, si no se llegó a eso, no se sentaron a negociar. Esa es una tragedia. Y una de las cosas que yo quería comentar acerca de todo este tema de las huelgas, y coincido totalmente con don Emilio, que las personas tienen derecho, yo soy liberal, y tienen derecho a expresar su opinión, pero hay una diferencia entre lo que es una huelga legal y una ilegal. Lamentablemente en este país la legislación no permite que se haga, que el gobierno pueda pedir el dictamen de ilegalidad antes de que la huelga inicie. Tienen que esperarse a que inicien y luego hacen el llamado de la ilegalidad. Pero el año pasado, en septiembre del año pasado, el Poder Judicial se fue a huelga con todas las barbaridades que todos conocemos que pasaron durante esos días, y a la fecha todavía no se ha resuelto, o hace una semana se acaba de resolver la ilegalidad. Y por eso se cayó el presidente de la Corte. Yo sé que tal vez ustedes no coinciden, pero yo sí tengo clarísimo que don Carlos Chinchilla propone que se tienen que reducir las pensiones y los gastos del Poder Judicial, e inmediatamente, recordemos aquella escena horrible, cuando la jefa de los jueces sale a decir que no hay que entregar los cadáveres de la medicatura forense, porque primero el presidente de la Corte tiene que desdecirse de lo que dijo. Ese tipo de actitudes poco les ayudan al sector público, porque la gente entonces los ve como que su única lucha es la lucha personal, por sus privilegios. Totalmente. Y estamos hablando de un 13-14% de las personas empleadas en este país pertenecen al sector público. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que los servicios esenciales están en manos de ese 13 o 14%. Entonces, nosotros nos convertimos en una sociedad muy vulnerable, porque cada vez que deciden bloquear calles, paralizar sus labores, las personas se ven privadas de servicios esenciales como los médicos. Y eso es una tragedia. Yo creo que si nosotros... Es bueno aclarar, ayer a las 9:30 de la noche, mientras que el presidente ejecutivo de Recope garantizaba que ya se habían tomado Moín, Ochomogo, bueno, todas las estaciones de Recope, ya se había, estaba bajo la vigilancia de ellos. También el presidente ejecutivo de la Caja anunciaba que todas las resonancias magnéticas se iban a resolver, que ese servicio no se paralizaba, lo que significa que probablemente hay un margen de posibilidad entre aquellos trabajadores que quieren seguir trabajando y lo que estaba ocurriendo. Hoy tengo entendido que pidieron también algunas de las instituciones una emergencia para que les permita contratar personal en caso aparentemente, lo que pasa es que yo estuve también escuchando cuál era la situación de los hospitales. Aparentemente, más del 90% de los doctores se presentaron, hubo gran ausentismo de enfermeras y luego auxiliares de pacientes,
secretarias, recepcionistas, el personal de cocina. Esos son los que lograron subcontratar para solventar los problemas, pero hay puestos que no se pueden subcontratar. Claro. Y además no es lo mismo que yo me ofrezca para ir a trabajar como secretaria en un hospital durante una emergencia y no sé dónde están los archivos, no sé cómo funciona el sistema, etcétera. Pero yo creo que aquí lo que tenemos que hacer, yo creo realmente que las crisis, como lo dice la palabra en su raíz original, son oportunidades. Si nosotros nos estamos dando cuenta que quienes paralizan las instituciones son el misceláneo, el señor que tiene las llaves y no abre la institución, es la secretaria que no da las citas y no trae los archivos. ¿No sería momento de pensar como país que tal vez esos puestos terminan siendo estratégicos y deberíamos subcontratarlos y sencillamente tercerizar esos servicios, Creo por ejemplo? que la caja ha tercerizado ya muchos servicios de eso, incluso seguridad está entre esos y lavandería. Hay varias cosas que me parece que poco a poco han ido provocando esto, precisamente por el manejo irregular de los sindicatos. O sea, los sindicatos van a terminar siendo los responsables de su aniquilación o por lo menos de su pérdida de influencia. Cuando lleguen las cosas en las que realmente van a tener que pelear, ya no va a haber gente que les acompañe porque a veces ha habido abusos a la hora de defender derechos. Don Juan José Echeverría. Sí, yo coincido y no voy a repetir porque estamos claros de que el gobierno lo ha hecho bastante bien. Sí me llamó la atención, que creo que no se había visto, precisamente todos los videos de los jerarcas de casi todas las instituciones garantizando el servicio. Eso me pareció realmente importante porque además había un compromiso de parte de ellos, ¿verdad? Ahí a la Caja, Recope, Habdeo, Elice, en fin. Y eso me pareció muy oportuno, me gustó la actitud del gobierno y sus jerarcas. El tema de la ilegalidad de la huelga podría acarrear sanciones. A mí me parece que en el pasado lo que ha ocurrido es que nos más o menos conformamos con que se declare la ilegalidad de la huelga y a veces se rebajan los salarios de la gente que participó. Incluso yo pienso que dependiendo de los días en que estén en huelga y todo eso, podría configurarse hasta un abandono de trabajo y podría haber sanciones ejemplarizantes. Porque parte del problema es que aquí muchas veces hacen lo que les da la gana y nadie asume las consecuencias. Impunidad. Y aunque efectivamente coincido con Iris, de que la imagen de los sindicatos frente al gran público ha venido deteriorándose, me parece que sí el gobierno, y desgraciadamente le puede tocar a don Carlos Alvarado asumir esta coyuntura, y ojalá hubiese ocurrido desde antes, y ojalá hubiese en Costa Rica una cultura de seriedad y de responsabilidad y asumir las consecuencias, pero si hubiese que despedir a algunos que quisieron involucrarse en esto, incluso aquí casi hay sedición, o sea, aquí hay dirigentes que se les ha ido la mano, que han llamado claramente a delinquir, y estas cosas no pueden ser. Albino Vargas, para decirlo con todas las palabras, ha insultado al presidente de la República. A mí me parece que estas cosas no se salen de los temas de discusión, que además, como muy bien dice Emilio, realmente los sindicatos no han puesto sobre la mesa la verdadera motivación de la discusión de ellos, porque lo que han cogido es como excusa el impuesto a la canasta básica, que no puede ser más ínfimo, que es del 1%, y está claramente explicada la necesidad técnica de que ese impuesto exista para completar todo el proceso de la trazabilidad. En el fondo lo que hay es que, como bien dice Emilio, dentro de esta propuesta de reformas, no solo de creación de impuestos, una gran cantidad de beneficios y de gollerías que estaban totalmente injustificadas, se les va a poner coto. Pero ellos no lo dicen, pero porque ellos saben que la gente no los apoyaría. Eso se les va a poner coto a las nuevas contrataciones, porque también la legislación es clara de que nadie puede pasar por encima de una Así ley es. que ya está. Sí, sí, o sea, sí, hay un derechos adquiridos. Pero significa que a partir de X fecha, no sé quién, cuando Juanito Pérez llegue a trabajar a la Caja, o al ICE, o al Recope, o al MEP, entra con nuevas reglas. Entra con nuevas reglas porque hay una nueva realidad. La fiesta se acabó.
nos guste o no, no es porque se va Pero a sobre eso beneficiar no a dicen otros. nada ellos. No es porque se pretende cogerles las platas de ellos para dárselas a otros, no, es porque no hay dinero. Y a veces en nuestras casas tenemos que llegar a esa decisión. Cuando no hay plata, hay que todo el mundo recortar. Ya no comemos 3 veces a la semana carne, sino una. A mí me llama la atención 2 cosas. Doña Iris. Don ¿puedo? Albino, por quien tengo, nada más Sí. para dejar la idea. Don Albino, por quien tengo realmente respeto, porque creo que es de los dirigentes sindicales más estudiosos y que presenta propuestas, no ha sido el bochinchero de por sí. Me llama la atención la actitud que tiene, porque él durante la campaña electoral llamó a no votar. Yo tengo montones de recortes donde Albino pide no votar. Si alguien dice que no vota en una democracia y la gente sí llegó a votar y sí eligió un presidente y por 1.300.000 votos, o sea, no fue que pasó ajustadito el resultado electoral, ¿cómo es que alguien que en primer lugar no cree en la democracia, porque le pidió a la gente que no fuera a votar, ahora exige que a quienes eligieron los costarricenses que sí fueron a votar tenga la agenda de él, la de los sindicatos, la de Albino? Eso es una contradicción ideológica. Si yo no creo en la democracia, si yo pido no votar, evidentemente lo que significa es que no creo en ese sistema. Entonces, ¿cómo le exijo al presidente de ese sistema que haga lo que yo digo, aunque yo ni siquiera haya ido a votar? Y no por el presidente, no, ni siquiera haya ido a votar. A mí me parece que aquí hay una aberración en la que están cayendo de una manera, para mí, insospechada. Pero es que son manipuladores que usan verdades alternativas, básicamente. Así es como se le dice ahora la mentira. Exactamente. Doña Iris, nada más quería leer una intervención de un amigo de este programa y de todos nosotros, don Miguel Campos Cambronero, que señala: Iris, oí a Albino y no solo quiere dialogar, sino que quiere decir cómo debe estar formada la mesa de negociación y quiere mandar a la Asamblea Legislativa. En otras palabras, quiere él gobernar. Demasiado aires de grandeza. Es el problema de los poderes fácticos. Cuando no son las cámaras empresariales, que además no votaron por el presidente Alvarado, es la Iglesia Católica, que se hizo una mancuerna con los cristianos, y ahora resulta los sindicatos. Ninguno, ni los monseñores, ni los presidentes de las cámaras patronales, ni los dirigentes sindicales pusieron su nombre en la contienda electoral, pero ahora sí quieren gobernar. ¿Cómo es eso tan raro? O sea, esas son de las cosas que debilitan a un sistema democrático cuando poderes fácticos quieren asumir el rol que el pueblo le de la confió a institucionalidad. alguien. Así es. De ahí la importancia que se haga respetar la institucionalidad y de ahí la importancia de que se sancione eventualmente, cuando legalmente corresponde, a quienes han violentado la ley y han violentado, por ejemplo, un derecho fundamental como el del libre tránsito. Porque aquí nadie está en contra de la huelga, aquí nadie está del derecho a la huelga, aquí nadie está en contra del derecho a que cualquiera se manifieste y diga lo que quiera decir. Eso está garantizado y eso es parte del sistema de derecho que tenemos. Lo que no se vale, lo que no se permite, lo que no avalamos es que se impida el acceso al trabajo a los que quieren trabajar, es que se impida el libre tránsito de los que necesitan transitar, es que se bloqueen servicios esenciales para la población por parte de los que están en huelga. Eso sí no se vale. Y ahí es donde la autoridad del gobierno tiene que manifestarse. Voy a contar una anécdota de 30 segundos. En un momento de una huelga muy delicada, bananera, en el gobierno de Rodrigo Carazo, siendo mi padre ministro de Seguridad, después de varios días de huelga, había la necesidad de anegar los viveros, porque si no se regaban, esos viveros se perdían y los empleados simplemente no dejaban, en aquel momento de la huelga, que la fuerza pública entrara a regar los viveros.
Y el coronel Guillermo Martí, que en paz descanse, que era el que estaba a cargo del operativo, fue y habló con el dirigente y le dijo: señores, yo tengo orden de regar los viveros. Usted me dice si los riego con agua o con sangre, pero los riego. Así que o se quieta o se muere. Y esas cosas se quitaron. Gracias a Dios no hubo necesidad de eso. Pero es que si no se ejerce la autoridad, se pierde la institucionalidad. Y si se pierde la institucionalidad, perdemos todos. Bueno, precisamente, Juan José, yo cuando estaba viendo las imágenes de estas personas paradas enfrente del tren, y estoy segura que no soy la única costarricense que pensó de la misma forma, es momento de que la policía arreste a 3, a 4 o a 5 Así personas es. de las que están ahí y a ver si el resto siguen bloqueando el tren Así o es. las calles o lo que sea. Marta dice que iban a pasar de un tren a otro, a hacer transbordo, y la gente ya empezó a bloquear a los peatones. O sea, viendo que el tren no podía pasar, porque si no les iba a hacer un daño físico, entonces se bajan los pasajeros para hacer un transbordo a otro tren, entonces los manifestantes empiezan a bloquear a los peatones. O sea, pero eso es matonismo también. Totalmente. De hecho, vi otra imagen donde había un camión de carga atravesado en una carretera, creo que era yendo hacia Punta Arenas, atravesado de lado a lado. Y yo lo que creo es que tienen que traer un tractor y sencillamente agarrar el camión y tirarlo para un lado. Claro. Punto. A ver si Así otro, como a ver se si otro limpian dueño. las rocas y los derrumbes Exacto. en la carretera 32 con un Es una excavador obstrucción. y lo corren. Exactamente lo mismo. Es lo Va mismo. para el guindo. Va para el guindo. Y a ver cuántas personas que tienen camiones van y ponen otra vez su camión para que se los tiren al guindo. Aquí hay varias cosas, pero tenemos que ir a un corte. En este tema, aquí hay alguna gente que dice que el primero que ha irrespetado al país ha sido el presidente de la República, dice doña Roxana Medina. Yo nada más quiero decirle a doña Roxana que el presidente está ejerciendo el poder que le dio al pueblo. Y además, él hizo la oferta de la reforma fiscal cuando era candidato a la presidencia de la República. Sí, claro. Desde entonces el país sabía que si votaban por él, así como la gente debe recordar, aunque nos guste o no a algunos, que Oscar Arias habló de un tratado Sí. comercial con los Estados Unidos Nadie se podía llamar desde la engaño. campaña. Entonces, ya la gente sabía cómo iba, cuáles son las posiciones que tienen los presidentes. Si el presidente Alvarado estuviera haciendo algo contrario, por ejemplo, yo hay 2 temas en los que creo que él dijo una cosa en campaña y por lo menos ahora dice que hay que esperar para tratar esos temas. Esa es una factura que yo de manera personal le tengo. Pero en este tema, en el tema fiscal, el presidente Alvarado lo dijo en campaña y la gente votó por eso. Sí, No, y es que hay otra pero- cosa. Yo, por ejemplo, soy liberal y yo estoy en contra de los impuestos. Yo no estoy de acuerdo en que cuando se hace un manejo tan ineficiente de los recursos públicos, nos vengan y nos pidan todavía más, y especialmente a un sector empresarial que está tan golpeado y que no está sobreviviendo. Vemos locales cerrados todo el tiempo, despidos constantes, pero hay que respetar la democracia. Si la democracia escogió, como usted bien dice, algo, pues bueno, lo único que podemos hacer es venir al radio con doña Iris y quejarnos un poco. Bueno, vamos a ir a un corte y estamos de regreso. Hoy en Confrontación Democrática, don Juan José Echeverría, doña Marta Blanco y don Emilio Cruz. A Confrontación Democrática esta tarde. Está con nosotros doña Marta Blanco, don Emilio Cruz y don Juan José Echeverría. Estamos haciendo nuestros comentarios personales. Por supuesto que esa no es la verdad. Usted también tiene su opinión, pero aquí nos atrevemos a comentar, nos atrevemos a decir, a opinar en voz alta a través de Radio Centro, la radio completa, y también a través del Facebook Live. Nos siguen don José Sogo
don Luis Alberto Rojas, don Carlos Chazul, don Fernando Coto, don Giovanni José Cibaja, don Fernando Fay, don Eliomar Carranza, don Carlos Villalobos, don Carl Thomas, don Mauricio Alvarado, además don Luis Carmona, doña Alicia Barrantes, Sigifredo Marín, Daniel Ulibarri, Araceli Salas, Luz María Castro, Anabel Corrales, Miguel Campos, Carmen Azofeifa, Miguel Sobrado, Adrián Humberto Montero, Marta Blanco, Víctor Hugo Esquivel, Mayra Fuentes, Otto André, Nora Benedetti, Fercho Quesada, Juan Carlos Arce, Víctor Julio Sancho, Hernán Rodríguez, Michael Hernández, Alan Granados, Bernardo Soto, Miguel Zamora, Maricruz Cibaja, Juan Carlos Araya, Allen Paulino Torres, Armando Castellanos, Margarita Laprade, Cristian Rodríguez, doña Esmeralda Brito, un gran abrazo, Feliz Ángel Lobo, Heidi Arce, Percy Rodríguez, bueno, ahí sigue, la lista es enorme. Disculpen que no podemos mencionarlos a todos, pero gracias por estar con nosotros aquí en Confrontación Democrática esta tarde. Se aprobó la ley, el Código Procesal Laboral, y se hizo de común acuerdo con los sindicatos de este país. Es una de las negociaciones buenas a las que se llega en Costa Rica. Ahora hay requisitos para declarar una huelga legal e ilegal. Y eso significa que hay un porcentaje de los trabajadores que debe manifestar su apoyo a la huelga. La huelga acaba de a las 8:30 de la mañana, ya se pidió la ilegalidad por parte de Correos de Costa Rica. Son poco más de 1.200 trabajadores y solo hay en huelga 32. Entonces eso significa que se abre la puerta para la ilegalidad de la huelga. Yo, bueno, creo que todos coincidimos aquí, y yo creo que no hay un costarricense que no sepa que las huelgas son un derecho, incluso tutelado por la Constitución de la República, además de convenios internacionales. Todo trabajador tiene derecho a ir a una huelga. Y además hasta tiene derecho a faltar un día al trabajo. Pero hay reglas y hay normas. Cuando alguien se para en la línea del tren para que no circule el tren, ya eso no es un derecho. Ya eso se convierte en una violación al derecho de otro, ¿verdad? Juan José, yo no sé, pero en Costa Rica cada vez que hay una huelga, al final todos los políticos terminan perdonando a los huelguistas. Y entonces no pasa nada. La gente sabe, vamos a ir a tener vacaciones 2, 3, 4, 5 días y ya, regresamos y no pasó nada, y nos echamos este pulso. Y generalmente los gobiernos han cedido. Recuerdo la última huelga de los anestesistas, que la doctora, ay, qué vergüenza, se me olvidó el nombre de la que era presidenta ejecutiva de la Caja en el gobierno de doña Laura, la doctora Balmaceda, no quiso negociar con los huelguistas y estuvieron 15 días en huelga. Y ya cuando casi se caía la huelga, la presidenta Chichilla pidió negociar porque tenía que salir del país. Y se negoció. Entonces siempre hay alguna circunstancia por la que se termina negociando. Cuando uno asume un rol, un papel y toma una decisión, debe cumplirla hasta el final. Porque si yo estoy convencida que esa huelga es correcta, ¿por qué voy a pedir luego negociar de que no me rebajen el salario? ¿Cómo es eso? Y normalmente es el primer punto de la negociación. Ajá. Y efectivamente, tenés toda la razón, los gobiernos han cedido. Y precisamente porque han cedido, se ha ido consolidando una mala costumbre de que de por se sí... han prostituido los derechos. Exactamente, de que de por sí nada me va a pasar. Entonces, quienes estamos perdiendo somos la colectividad como un todo. Y por eso es que decía yo antes que tiene que haber autoridad, porque es la única forma de que el Estado de Derecho se mantenga. Usted decía algo que es muy importante, Iris. Mucha gente cree que la declaratoria de ilegalidad de la huelga la da el mismo gobierno. No, la da el Poder Judicial. Uh-huh. Es otro poder ajeno al que preside el presidente Alvarado. Y por eso es que no se puede pedir desde antes, porque el gobierno, los patronos, en este caso Correos de Costa Rica, entiendo que Limas también ya la estaba pidiendo y probablemente varias otras instituciones lo van a ir haciendo, tienen que documentar las cosas
para poder presentar las pruebas para demostrarle a los jueces de trabajo que no se cumplió con los requisitos, y tardarán unos días en que eso se resuelva. Pero lo propio es que aquí también el Poder Judicial haga su trabajo, que declare la ilegalidad, como yo creo que correspondería en este caso de la huelga, y una vez hecha esa declaración, le corresponde al gobierno, ahí sí, tomar las decisiones y ser ejemplarizante. Si alguien por su propia decisión asumió el riesgo de ser sancionado, pues se merece que lo sancionen. Y aquí vamos a ganar todos cuando se haga respetar la ley. Y esto aplica no solo para los trabajadores del sector público, también debería aplicar para los empresarios cuando empiezan a presionar y a querer que algunas decisiones del gobierno correspondan a sus inquietudes, y aplica para las iglesias cuando quieren doblarle el brazo para que pasen algunas exoneraciones para ellos a cambio de aprobar algo. O sea, el poder es para ejercerlo, y en una democracia todas las voces tienen que ser escuchadas, pero también tiene que respetarse la legalidad. Alguien tiene que decidir. A mí me parece que no hay necesidad de hacer diferenciaciones entre ninguno de esos tres grupos de personas. Son ciudadanos, y los ciudadanos están obligados a cumplir con la legalidad. Y la institucionalidad no es para los sindicatos, es ni para los empresarios, ni para los curas, ni para los pastores. Es para todos los costarricenses y los que viven con los costarricenses dentro de las fronteras del territorio nacional. A mí me parece que muchas veces se ha perdonado a las personas que fueron a huelga con un sentido político muy claro, del que yo no necesariamente he estado en desacuerdo. El fin último de todo esto de toda esta discusión, es alcanzar la posibilidad de introducir reformas en el Estado, equilibrar las cuentas del Ministerio de Hacienda, darle seguridad al valor de la moneda y hacer que todos derramemos una lágrima menos y cosechemos una espiga más. Muchas veces el ser castigador y despedir a los 32 empleados de correos es ejemplarizante para toda la comunidad, pero también muchas veces eso profundiza las heridas en el tejido social. No creo en los absolutos. Lo que quiero señalar es que la legalidad debe prevalecer, pero a su vez, quienes están al frente del gobierno, y en este caso, don Carlos Alvarado Quesada, persona estudiada, ilustre, no es un improvisado, es joven, va a tener que interpretar, y va a tener, además de interpretar, tomar la decisión de si sanciona o si deja las cosas como tal, simplemente señalando con rigurosidad que estuvo mal lo hecho, para que las gentes entiendan que las cosas malas no se deben repetir, pero para no profundizar heridas sociales. Vamos a ver qué hace. Nosotros nos vamos a un corte, mientras que don Emilio nos inspira con la magnanimidad. Videovigilancia a toda hora, internet gratuito en parques, monitoreo celular de rutas de autobuses, reserva de parqueo desde una aplicación. Son algunas de las múltiples facilidades que ofrece una ciudad inteligente. Grupo ICE y Raxa, aliado tecnológico del sector público, le invitan al segundo Congreso de Ciudades Inteligentes, 7 de septiembre en el Hotel Real Intercontinental. Información en ciudadesinteligentescr.com. Invita Grupo ICE.
Regresamos a Confrontación Democrática. Hoy está con nosotros el máster Emilio Bruce, la ingeniera Marta Blanco y el licenciado Juan José Echeverría. Estamos dando nuestras opiniones respecto de este llamado a huelga. Tengo la percepción, probablemente estoy equivocada, es solo percepción, de que no ha sido la madre de todas las huelgas, como se pretendió decir. Creo que mucho de la paralización de tránsito ha tenido que ver el sector de los taxistas oficiales, lo que evidencia una vez más que necesitamos a Uber, ¿verdad? O que se liberalice ese servicio para de una vez acabar con ese problema. Pero doña Marta, la crisis fiscal es real. Hay una realidad, nos guste o no, y es que si el país no adopta medidas, ya las calificadoras de riesgo nos van a poner en una situación en la que aquí va a haber una desbandada. Bueno, precisamente usted acaba de tocar el punto al que yo me iba a referir. Cuando una persona es electa como presidente, tiene que tener muy claro que no es para caerle bien a la gente, es para hacer lo que el país necesita para estar bien. Y debe prevalecer el bien común sobre el bien individual, sobre los intereses de los taxistas, sobre los intereses de los sindicalistas o de cualquier gremio de empresarios, etcétera. Debe llevar a cabo una labor eficiente a pesar de que sepa que en algún momento va a estrujar a uno o a otro grupo, pero realmente el bien común es el que debe prevalecer. Yo puedo poner un ejemplo como cuando uno es papá y tiene que poner orden con los hijos. Uno sabe que si van a hacer algo que les va a causar daño, que les va a perjudicar, uno tiene que ser firme y decir no. Y tal vez ese no significa usted no sale de esta casa en este momento porque es, no sé, un papá en Nicaragua. Si sale a las calles me lo pueden matar y eso no es lo que definitivamente nadie quiere. Entonces, definitivamente yo sí estoy de acuerdo en que tiene que ser una gestión firme. Ya han sido demasiados gobiernos que les perdonan todas las imprudencias y todas las barbaridades que han hecho, coartar la libertad de tránsito de otras personas, y hasta que no se ponga el ejemplo de hacer algo fuerte, cada vez se envalentonan más y se envalentonan más, y lo peor de todo es que si fuera por razones que nosotros reconocemos que son válidas, como hubo luchas en sus momentos, de que las mujeres tenían jornadas laborales muy largas, que no ganaban el salario adecuado, uno dice, esos sindicalistas de ese tiempo me quito el sombrero, porque realmente lo que hicieron fue hacer justicia, hicieron valer los derechos de las personas. Pero cuando tiene que prevalecer el bienestar del pueblo, es el caso de Margaret Thatcher con la famosa huelga. Esa huelga duró un año. De los mineros. De los mineros, La exactamente. ayer Eddie Feinsack de hecho. Artículo, tremendo. Y es que es importantísimo pensar, ¿qué fue lo que hizo ella? Se sostuvo firme, porque los huelguistas lo que no querían era que se cerraran ciertos puntos de operación que no eran rentables para el país. Entonces querían que el resto de los británicos siguieran pagando para que ellos tuvieran un trabajo en un lugar que no era rentable para el país. Entonces ella se sostuvo porque lo que andaba buscando era precisamente el bienestar común y no de un solo sector. Cuando el país está bien, incluso para esas personas que pueden quedarse sin trabajo, si la economía está bien, si no hay déficit fiscal, hay inversión, hay generación de empleo y todos estamos mejor. Estar sosteniendo esos privilegios no le hace bien a nadie, incluso a las personas que los están protegiendo. Les va a durar un tiempito, pero se les va a ir por entre los dedos como agua. Iris, yo coincido con vos en que el tema es un tema real y que es un tema grave y que hay que resolver. Y evidentemente no es solo por la vía del aumento de los ingresos vía impuestos. También el gobierno tiene que trabajar seriamente y con la misma intensidad en la vía de la reducción del gasto y en la vía de la priorización del gasto, y la reactivación económica también es otra vía. Hay un tema que a la gente le enerva, probablemente es de las mayores razones de los que están en contra del pago de impuestos, que es el tema de las pensiones de lujo. Y este mes la Sala Constitucional anunció que iba ya a pronunciarse sobre ese tema. Yo espero en Dios que la Sala Constitucional asuma la responsabilidad histórica que tiene y que anule todas aquellas disposiciones
entre comillas, legales que han permitido las inmorales pensiones de lujo que en este país hay. Porque al igual que con las convenciones colectivas que se habían suscrito en el marco de la legalidad, que la sala las ha anulado precisamente por desproporcionales, por irracionales, también puede la sala anular las disposiciones, entre comillas, legales que han permitido pensiones de lujo absolutamente inmorales, ilegales, inconsistentes. Porque ninguna persona que tiene pensiones de 9, 10 y hasta más millones de colones puede haber estado cotizando para llegar a tener esos montos. Macho, una consulta esos legal. montos llegan por fricciones de esas mismas disposiciones. Esas disposiciones legales aplican para las autónomas también, como las universidades públicas. Bueno, la sala podría perfectamente hacerlo. O sea, es que yo creo que es parte del orden que hay que poner en este país. Y desgraciadamente, si no se ha podido hacer desde la Asamblea Legislativa, que podría haberse hecho vía leyes, la sala puede hacerlo, como lo ha hecho con convenciones colectivas, y ha quitado derechos, entre comillas, adquiridos. Bueno, pues aquí lo hagan, porque eso nos puede llevar, parece mentira, pero ese tema de las pensiones de lujo nos puede llevar a un proceso también de confrontación social. Pero también aquí hay que decir, a ver, las pensiones de lujo en el país no sé si son 1.000 o 2.000. Eso en el tema del déficit fiscal no significa nada. Yo creo que sí significa. Ya he estado viendo economistas y liberales diciendo emocionalmente, que no. Ese es el punto. Porque hay que, también me parece a mí, que hay que decirle a la gente, no crean ustedes que el problema fiscal es un problema de las pensiones de lujo. Eso es la suma de muchas cosas. Sí, eso no representa nada, ni el 0,00,1. Pero es por la principal pero razón. Es el mensaje que hay. Exactamente. El mensaje es lo importante aquí de decir que no puede haber que haya costarricenses, muy poquiticos, pero que haya costarricenses que de pronto tengan una pensión de 19 Hoy viene un millones análisis de la Nación sobre el tema de los pensionados que uno se sorprende. La enorme mayoría son universitarios. La enorme mayoría. Y sin embargo, ahí sí afecta, porque el FES alimenta mucho de eso también. Entonces, hay una cadena, me explico, de cosas. Pero sobre todo emocionalmente la gente dice, me quieren cobrar a mí impuestos para mi canasta básica, pero nadie hace nada. Bueno, yo además también quiero decir otra cosa, ahora me lo acaban de recordar y aquí también, y es cierto, que ya algunas de esas pensiones de lujo ahora se les carga un impuesto bastante alto, o sea, de alguna manera esa plata y regresa. se les ha puesto además tope. Yo creo que estamos llegando al final del programa, doña Iris, y yo no querría de ninguna manera dejar de señalar que el país tiene que recuperar la serenidad y la concordia y no poner a cada rato en riesgo el tejido social, que tenemos que hacer prevalecer el sentido de justicia y de equidad. Y tiene Macho toda la razón, perdón. Juan José. Razón al decir que hay elementos simbólicos que no determinantes, como los pluses, como los supersueldos, como las que tenemos que pagar entre los pobres y los no tan pobres a punta de impuestos para que otros tengan un bienestar superior. Y eso hay que corregirlo. Un Estado tiene que vigilar ese sentido de equidad, ese sentido de justicia, ese sentido que don Carlos Alvarado con tanta elocuencia y patriotismo expresara en su discurso de toma de posesión cuando repitiera las palabras de uno de nuestros primeros jefes de Estado. Tenemos que buscar que cada uno de nosotros derrame una lágrima menos y cada uno de nosotros coseche una espiga más. Y ese es el fin. El Estado no es un fin en sí mismo, ni los individuos están en función del Estado. El Estado es una herramienta del bienestar de los individuos. Si tuviéramos esa concepción todos, creo que las cosas marcharían bastante mejor. Dentro del pensamiento social cristiano, que aunque no milito en ningún partido social cristiano, sigo siendo social cristiana de pensamiento,
hablan de que el Estado debe ser el promotor del bien común. Y esa es la responsabilidad que tiene en este momento el presidente Alvarado. Muchísimas gracias, don Emilio Bruce, doña Marta Blanco y don Juan José Echeverría, a todas y todos ustedes, los que nos escuchan a través de Radio Centro, la radio completa, y también a través del Facebook Live. Mañana, si les parece, nos volvemos a encontrar. Que la pasen bien. Confrontación Democrática.